incluso en el nombre, va a presentar una displasia en una o más líneas celulares mieloides o teniendo como consecuencia una hematopoiesis inefectiva y un riesgo incrementado de desarrollar leucemia mieloide aguda. Entonces, tengo citopenias, displasias, hematopoiesis ineficaz y este riesgo incrementado a leucemias. Voy a tener un incremento en el grado de apoptosis de los progenitores, que es lo que contribuye finalmente a las citopenias. Los pacientes desarrollan pancitopenia, aunque aquí el grado es menor, digamos, para considerarlo, en comparación de una anemia plástica. Aquí necesito hemoglobina menor de 10, neutros menores de 1800 y plaquetas menores de 100,000. Y no tienen que estar los tres, o sea, puedo tener solamente una citopenia o bicitopenia o la pancitopenia. Dentro de la historia, para que vean por qué es tan marcado el incremento de tener leucemia, desde 1900 empezaron a observar que un grupo de pacientes que tenían anemia y que no respondían a los manejos convencionales, con el tiempo desarrollaban leucemia. Entonces se empezaron a acuñar ahí términos de qué tenían, incluso se les llamó preleucemias. Ya, digamos, investigando y sabiendo un poco más de cómo se generaba la hematopoiesis, se descubrió que lo que tenían eran citopenias multilinaje y que con el tiempo tenían un riesgo incrementado de desarrollar leucemias. Pero ya el término, digamos, de las preleucemias ya no se usa. En 1976 es cuando se introduce este término de síndrome mielodisplásico, así que es una enfermedad, digamos, relativamente joven. En 1980 se realiza una clasificación. En el 77, por ejemplo, ya teníamos un score pronóstico. En el 99, la OMS propone su clasificación y en la última década se han desarrollado otros score pronósticos de los comités mundiales de estudio de síndromes mielodisplásicos. Pero si ustedes se fijan, la historia como tal de la enfermedad no es mucha. Y de hecho, todavía es un diagnóstico difícil, tanto para la sospecha como porque tendemos a catalogar como síndrome mielodisplásico todo lo que no le encontramos diagnóstico. Y entonces actualmente pues ese es el término que se usa y es el término correcto, síndrome mielodisplásico. Todos estos, digamos, ya quedaron en el olvido. La incidencia actual en México, como todo se desconoce, en Europa oscila de 3 a 20 casos por 100,000 habitantes y en Estados Unidos se registran alrededor de 10,000 nuevos casos por año. Es ligeramente, digamos, o mayor en hombres que en mujeres y la edad media, vean, 76 años. Estamos hablando que es una enfermedad ya de adultos mayores. Síndromes mielodisplásicos en niños prácticamente no existen. Entonces, y en jóvenes tampoco. Entonces, no es un diagnóstico que ustedes en un paciente de 20 años que tiene pancitopenia vayan a considerar un síndrome mielodisplásico. Bueno, es lo que les mencioné. ¿Dudas? ¿No? Lo que les mencionaba es muy poco frecuente en menores de 50 años. Obviamente, a mayor edad, más incidencia del síndrome mielodisplásico y aquí vemos cómo es que se va incrementando. Por ejemplo, de los 60 a los 69 está una frecuencia de 5 por 100,000, en cambio de 70 a 79 de 50 por 100,000. O sea, a mayor edad, mayor riesgo de padecerlo. El 30% de los pacientes, alguien tiene encendido su micrófono. El 30% de los pacientes evolucionan hacia una leucemia mieloide aguda. Es muy alto y quizá es una de las enfermedades que más alta tasa de progresión tiene.
Y bueno, aquí vemos la epidemiología, como con la edad se ve que va incrementándose, vean. En menores de 50 años prácticamente no hay casos y a partir de ahí se van incrementando, teniendo ahí nuestro pico alrededor de los 70 años. Después disminuye, pero no porque disminuya la incidencia, sino porque pues la población de estas edades pues es menor. Ok. Hay factores predisponentes o relacionados con el síndrome mielodisplásico que pueden ser trastornos congénitos. Por ejemplo, muchas de las inmunodeficiencias que vimos, sobre todo las neutropenias, tienden a desarrollar o tienen una mayor incidencia de síndromes mielodisplásicos, o por ejemplo, trastornos que tienen que ver con la reparación del DNA, como los síndromes de fragilidad cromosómica también. Algunos desórdenes genéticos como Down. La exposición a quimioterapéuticos y a citotóxicos es un factor de riesgo para desarrollar síndromes mielodisplásicos, pero la forma adquirida, que es el que vamos a ver ahorita, pues tiene que ver con el envejecimiento, o por lo menos es así como se ha relacionado la fisiopatología del síndrome mielodisplásico. Entonces, yo tengo un síndrome mielodisplásico primario, que es el que se origina de novo, donde no tengo ningún factor de riesgo para presentarlo más que la edad, y tengo el síndrome mielodisplásico secundario, que es aquel paciente que sí tiene factores de riesgo para presentarlo, desde alteraciones genéticas o exposición a mielotóxicos. ¿Dudas? Okay. Entonces, aquí el problema se va a dar en los progenitores, es en donde ocurren las mutaciones que originan esta clona que me va a originar el síndrome mielodisplásico. Por eso es un síndrome de preleucemia, porque esta enfermedad se genera por mutaciones y digamos que tienen la primera mutación, entonces es fácil que adquieran una segunda o una tercera mutación que va a hacer la progresión hacia una leucemia mieloide. Entonces tengo las mutaciones en la célula hematopoyética que me va a originar algo que se llama mielopoiesis clonal de esa célula que está mutada. La célula que está mutada puede secretar citocinas, puede alterar el estroma, me va a crear una respuesta inmunológica alterada que finalmente me va a llevar a un incremento en la apoptosis de los progenitores y una hematopoiesis inefectiva, que es lo que se traduce en las citopenias periféricas. Producto de esta división incrementada que tienen estas células, que ya tienen una mutación, es fácil que adquieran mutaciones adicionales. Y cuando adquieren mutaciones adicionales, pues es fácil la evolución clonal para generar una clona ya de leucemia y que se presente la transformación leucémica. Entonces, tengo a mi célula madre, es expuesta al estrés oxidativo, al envejecimiento, a la predisposición genética. Tengo mi primera alteración, que pues puede estar alterada, por ejemplo, la reparación del DNA, mecanismos antiapoptóticos, empieza a dar la expansión clonal, se producen las clonas de síndrome mielodisplásico y conforme se va dividiendo esa célula, va adquiriendo una segunda o una tercera mutación que finalmente va a originar la inestabilidad genómica para generar las clonas de la leucemia mieloide aguda. ¿Dudas? Ahora, parte importante de las características de la patología es hematopoiesis inefectiva. O sea, sí voy a tener un recambio celular aumentado de esas células clonales, o sea, tengo muchas células, pero esas células están funcionando mal. Por lo tanto, ese mal funcionamiento me lleva
a un incremento en la apoptosis. O sea, se producen muchas y se mueren muchas en la médula ósea. Y lo puedo ver reflejado en sangre periférica como una citopenia. Y les digo, puede ser una bicitopenia o puede ser una pancitopenia. Ahora, no solamente el número de células se va a ver incrementado, sino que adicionalmente a esto, si ustedes, bueno, de manera muy general, estas formas de las células no son normales. Se genera algo que se llama dispoiesis. ¿De qué hablamos? ¿De qué células ve? No, esos son eritroblastos con dispoiesis. Entonces, tengo a mi síndrome mielodisplásico, a mi célula clonal, a la mutación que adquirió. Y dentro de los síndromes mielodisplásicos tengo algunos que se comportan como de bajo riesgo de transformación leucémica y de alto riesgo de transformación leucémica. Los que tienen bajo riesgo de transformación leucémica, todavía tienen incrementados los mecanismos apoptóticos, o sea, todavía les quedan como mecanismos de regulación adicional que frenan, digamos, la proliferación. En cambio, en los de alto riesgo, la apoptosis está disminuida, prácticamente no tengo regulación del crecimiento, entonces es fácil que adquieran mutaciones adicionales que ahora sí genere el clon leucémico. Y simplemente, pues, la célula deja de funcionar y además genera células que no son del todo funcionales. O sea, las pocas o muchas células que se generen hacia sangre periférica no están funcionando tampoco normal porque está alterado su funcionamiento. Y entonces voy a tener que hay una disminución de los progenitores, más bien hay un incremento de los progenitores con una disminución, con un incremento de la apoptosis o con una disminución en la maduración final. También se ha visto que hay una menor producción de las citocinas hematopoyéticas que regulan los procesos de maduración. ¿Qué vamos a ver? Que los precursores eritroides, por ejemplo, responden poco a la eritropoyetina, que los granulocitos tienen la actividad de la mieloperoxidasa disminuida y que las plaquetas tienen la agregación plaquetaria alterada. Esto es lo que les decía. Las células que se llegan a producir hacia líneas finales o hacia células maduras finales tienen su funcionamiento alterado. Bueno, esto tratando de explicar por qué se generan estos cambios de hematopoiesis inefectiva y de alteraciones funcionales, se empezó a estudiar tanto los cambios epigenéticos como los síndromes de haploinsuficiencia relacionados con el envejecimiento celular. ¿Por qué solamente se daba en personas de edad avanzada? ¿O por qué es más frecuente? Bueno, pues ahí se ha visto que la hipermetilación de ciertos genes relacionados con la transcripción y la maduración de las células hematopoyéticas se incrementaba con la edad. Y entonces, pues ese es uno de los mecanismos genéticos involucrados. Y otro es que se producen de lesiones tanto funcionales como estructurales, en donde los genes dejan de funcionar y se traducen en un síndrome mielodisplásico. ¿Dudas? ¿No? Ahora, estos pacientes tienen muchas alteraciones genéticas, ¿sí? Estamos hablando de la línea hematopoyética. O sea, se van acumulando muchas mutaciones. Hay algunas que es más o tienen mayor riesgo de transformación que otras. ¿Y cuáles son esas?
Todos los cambios que incrementen la metilación de los genes tienen mayor riesgo de progresión hacia una leucemia, como mutaciones en RAS, en P53, en FL3, en c-KIT, o alteraciones en el cromosoma 11, en el cromosoma 21. Entonces, todas estas zonas están relacionadas porque se incrementa la metilación de los genes y incrementan el riesgo de la degeneración de una leucemia. Ahora, ¿qué características tienen los pacientes con síndrome mielodisplásico? Bueno, pues los síntomas van a reflejar la línea celular que se encuentra afectada. Si tienen anemia, pues van a tener un síndrome anémico. Si tienen neutropenia, pues van a tener fiebre e infecciones. Y si tienen trombocitopenia, pues van a tener un síndrome hemorrágico. Aquí sí se puede presentar esplenomegalia y hepatomegalia, a diferencia de la anemia plástica que vimos ayer, que no la presentaba. Esto sí lo presenta. Entonces, las características clínicas dependen de la célula que se ve afectada. ¿Dudas? ¿Seguros? ¿Ok? Los signos clínicos también están en relación con el síndrome anémico y el síndrome hemorrágico principalmente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues todo paciente de edad avanzada que presente una anemia u otra citopenia en ausencia de alguna enfermedad que justifique el cuadro hematológico, pues tenemos que descartarle que no sea un síndrome mielodisplásico. Esta sí es una verdadera anemia refractaria, o sea, con los tratamientos convencionales no responde. Algo importante con los síndromes mielodisplásicos es que son diagnósticos de exclusión, o sea, yo tengo que buscarle causas, todas las causas que pueda llegar a tener para presentar esas citopenias. Además de que debo documentar la dispoyesis que le es característica. Y entonces, algo importante aquí, la mielodisplasia no es sinónimo de síndrome mielodisplásico. La mielodisplasia se refiere a que hay una alteración morfológica en las células mieloides, en todas las células mieloides, o sea, toda la línea de los granulocitos, los eritrocitos y las plaquetas. Toda la línea mieloide está incluida ahí. A veces por edad, por medicamentos, por tóxicos, puedo llegar yo a tener displasias o dispoyesis, sin que esta constituya una característica diagnóstica de un síndrome mielodisplásico. Y entonces es aquí cuando vamos a la OMS y qué es lo que necesito para poderlo considerar. Primero de esto ya hemos hablado. Tengo que tener citopenias, hemoglobina menor de 10, neutrófilos menor de 1800 y plaquetas menores de 100,000 para considerarlo. Puede ser una, dos o tres. Y luego, después de que ya con la biometría hemática documenté la pancitopenia o la bicitopenia o la citopenia, ¿qué más le debo de pedir? Bueno, primero debe de tener reticulocitos. Ya saben que eso me va a ayudar a ver si es una anemia regenerativa o arregenerativa. Debe tener un frotis de sangre periférica. Y en ese frotis de sangre periférica yo debo de hacer un recuento diferencial a 200 leucocitos, pero no solamente es cuestión de contarlos, es cuestión de ver cómo son y ver si no tienen cambios dispoyéticos. Y la tercera es que yo haga diagnóstico diferencial de otras anemias, o sea, que haga un CUMS, niveles de vitamina B12, niveles de ácido fólico, un perfil de hierro, pruebas de funcionamiento hepático, perfil inmunológico, perfil viral, o sea, que le busque alguna otra causa que me esté explicando esa citopenia. Esto es lo mínimo que deben de tener los pacientes en donde yo estoy sospechando que están cursando con un síndrome mielodisplásico. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahorita?
¿No? ¿Seguros? Ok. Después de que hago esto y tengo una sospecha incrementada, lo que sigue es hacerle aspirado de médula ósea y biopsia de hueso. El aspirado de médula ósea me va a ayudar a ver la morfología, ahora sí, de la médula ósea. Si se puede hacer tinción para fibrosis y la de Pearls, que es también para ver contenido de hierro, se hace. Y un estudio citogenético, o sea, un cariotipo. Y la biopsia de hueso me va a ayudar a valorar celularidad. Entonces, esto es lo que tengo que tener. Todo paciente que yo le esté sospechando síndrome mielodisplásico, tengo que hacerle una aspirada. No puedo diagnosticarlo sin hacer una aspirada. Y entonces yo voy a valorar los cambios dispoyéticos. Puedo tener dispoyéticos los eritrocitos, los granulocitos o las plaquetas. Y aquí pues hay varias características morfológicas que me da la dispoyesis. Por ejemplo, eritroblastos multinucleados, puentes internucleares, anillos de Cabot, punteado basófilo, cambios megaloblásticos, mitosis anormales, pseudopellier, gigantismo granular, micromegacariocitos, o sea, son alteraciones morfológicas. Entonces, no solamente es cuestión de contar, sino en cuestión de ver cómo son, que sean normales. Y entonces tenemos estos aspirados, que son aspirados hipercelulares casi siempre, porque la médula sí se está dividiendo, aunque se están muriendo pues de forma temprana. Y tengo, por ejemplo, estos eritroblastos que tienen como 4 o 5 núcleos. Tengo estos micromegas que están ahí todos chiquitos y feos. Vean estos megacariocitos, estos eritroblastos. Esto que es una célula apoptótica. Entonces, se empiezan a ver muchos cambios morfológicos. No son normales que las células se vean aquí. Eso es algo que se considera dispoyesis. ¿Vamos bien? Y para que sea criterio, la displasia, tengo que tener más del 10%, tanto de eritroblastos como de granulocitos como de megacariocitos. Lo que son eritroblastos y la serie de los granulocitos, tengo que valorar por lo menos 100 células de estos. Y para la megacariopoiesis, 30. Si de esas 100 células de la línea eritroide yo veo más de 10% que tengan cambios dispoyéticos, entonces es criterio de displasia. Si veo que tiene más de 10% en 100 células del componente de los granulocitos, entonces es criterio. Lo mismo para las plaquetas, ¿ok? ¿No? ¿Dónde les acabo de decir que se ve esto? ¿Dónde valoraba esto? Exactamente, en el aspirado de médula ósea. Ahora, ¿qué más? Bueno, también se ha visto que tienen alteraciones citogenéticas, pues están acumulando mutaciones. Estas son las alteraciones más frecuentes de lesión del 5q, de lesión del cromosoma 7 y trisomía del 8. Y estas son de las menos frecuentes, de lesión del cromosoma 20, inversión del 17, de lesión del 17, del 12, del 13. Hay más. Incluso pueden tener 3 o más alteraciones que se denominan cariotipos complejos. Por eso es necesario que cuando nosotros tomamos el aspirado, además de hacer el extendido, realicemos la toma para el cariotipo. Entonces, los criterios mínimos para tener un síndrome mielodisplásico es la citopenia, ya quedamos, bueno, aquí, recuerden, vamos a tomar 10, esto lo tomé de otra fuente.
vamos a tomar los de la OMS, que son 10, 1800 y 100,000, que haya excluido todas las causas hematológicas que me puedan provocar eso, y que en el aspirado de médula ósea yo tenga displasia en al menos 10% de una línea celular. Que tenga entre 5 a 19% de blastos en médula ósea y que tenga las alteraciones cromosómicas típicas en un cariotipo o en un FISH. ¿Dudas de esto? Doctora, yo tengo una pregunta, no sé si me escucho. Sí. ¿Cómo que una anomalía típica sería, por ejemplo, la trisomía 8? O sea, va a haber una agregación por mutación y esto nos va a ocasionar que se vea en el cariotipo una trisomía del 8. Ajá. No, Ah, no las confundan con las alteraciones congénitas, ¿eh? O sea, estas son anomalías cromosómicas adquiridas. El paciente es un paciente normal, no tiene defectos congénitos ni nada por el estilo. Y estas alteraciones solamente las vemos en la línea hematopoyética. Si yo le hago un cariotipo de otro lado, va a estar bien. ok, doctora, con eso. Esa era mi duda. Muchas gracias. Ah, ¿alguna otra duda? Ok. Entonces, aquí está otra vez el síndrome mielodisplásico. Les digo que esto es ¿recuerdan? Ya vimos anemia plástica, ya vimos hemoglobinuria paroxística nocturna y ahí está el síndrome mielodisplásico. A veces es difícil de diagnosticar porque no tenemos como bien clara cuándo empieza uno y termina el otro. Ahora, esta es la clasificación de la FAB, ya no la usamos la clasificación de la OMS. Y la clasificación de la OMS lo que empezó a tratar es no solamente hacer una clasificación morfológica, sino también tomar en cuenta las alteraciones que se tenían por cariotipo. Y entonces tenemos que se puede clasificar en todos estos. Uno que se llama síndrome mielodisplásico con displasia unilinaje. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente, cuando yo hago el aspirado de médula ósea, solamente veo displasia en una de las líneas, por ejemplo, en la línea eritroide, pero los granulocitos y las plaquetas están normales. Tengo el síndrome mielodisplásico con displasia multilinaje, o sea que tengo 2 o 3 líneas afectadas. Tengo el síndrome mielodisplásico con sideroblastos en anillo, que es una forma especial ahí de agrupación con los eritrocitos. Tengo que es dado y diagnosticado por una alteración citogenética, que es la de lesión del cromosoma 5Q. Solo con eso. Ahora sí que casi, más bien, no me importan las alteraciones morfológicas. Si lo detecto en cariotipo, eso es. Otro es uno que se llama síndrome mielodisplásico con exceso de blastos o AREP. Estos pacientes ya tienen blastos, o sea, tienen células de leucemia. Y tengo dos tipos de AREP, el AREP 1 y el AREP 2. El AREP 1 es de 5 a 9 blastos. Y el AREP 2 va de 10 a 19. El criterio para leucemia mieloide aguda es más de 20% de blastos en médula ósea. Un paciente que tiene 19% de blastos, pues está a un suspiro de transformarse en una leucemia. Pero todavía, digamos, en clasificación entraría en un síndrome mielodisplásico con exceso de blastos tipo 2. Y luego están las inclasificables, los que no entran en ninguno de los anteriores. ¿Dudas? Ahora, el pronóstico más importante lo da la citogenética. Luego, la proporción de blastos y luego el número y el grado de las citopenes. Entonces, en base a esto, nosotros tenemos un score pronóstico que es el índice internacional,
en donde, si ustedes se fijan, puedo dar de 0 a 2 puntos y me tomo en cuenta otra vez blastos en médula ósea, cariotipo y citopenias. Y el cariotipo me lo divide en tres tipos, en bueno, malo e intermedio. El bueno es un cariotipo normal de lesión del cromosoma Y, de lesión del 5q, de lesión del 20 y nada más. El malo es un cariotipo complejo, que es aquel que tiene más de 3 anomalías o anomalías del cromosoma 7. Y el intermedio es todo lo que no cabe ahí. Entonces, por ejemplo, si un paciente no tiene blastos o tiene menos del 5% de blastos, tiene un cariotipo bueno y tiene una sola citopenia, pues si se fijan tiene 0 puntos y estaría catalogado como un riesgo bajo. Si tiene entre 0.5 y 1 punto, es un intermedio 1, un intermedio 2 es 1.5 y 2, y un alto es mayor de 2.5. Pero si ustedes se fijan, si me voy al porcentaje de blastos, básicamente ya con 19% de blastos, esto ya sería una leucemia en el sentido estricto por la EFAB, nada más que la OMS dice que 30, pero ya es una leucemia. También el cariotipo malo, por ejemplo, vean, da 1 punto. ¿Y por qué es importante el determinar el índice pronóstico? Porque me ayuda a estimar la sobrevida. Por ejemplo, vean, un paciente que tuviese un riesgo muy bajo, que no tuviera 0 de puntos, 141 meses de sobrevida. En cambio, un paciente que tiene entre 5 a 6 puntos, vean, 9 meses de sobrevida. Por eso es importante hacerles el score pronóstico. Este es el de la OMS. Aquí tomo en cuenta igual la categoría de la OMS, el cariotipo y si tiene o no requerimientos transfusionales. Cualquiera que se use está bien, pero recuerden, me ayuda a estimar la sobrevida en meses y si se fijan no es mucho. ¿Dudas? Ok. Para tratamiento, tengo que valorar la situación basal del paciente, o sea, qué tipo de síndrome hemodisplásico tiene, qué tipo de citopenias tiene, cuál es el score pronóstico, ya sea que agarre el de la OMS o el internacional, el que quieran, y evaluar el estado funcional del paciente, porque estamos hablando que es un paciente de edad avanzada. Y en base a eso, yo me debo de basar en cuál es mi objetivo de tratar. En los pacientes que tienen un síndrome mielodisplásico de alto riesgo, recuerden que es alto riesgo de transformación leucémica, lo que yo quisiera hacer es modificar la historia natural de la enfermedad y prolongarles la supervivencia. En cambio, en un síndrome mielodisplásico de bajo riesgo, aquí mi finalidad es, o mi intención es, mejorarles la sintomatología y la calidad de vida. Entonces, también para eso me sirve el score pronóstico. Alto riesgo, lo quiero tratar y modificar la historia natural de la enfermedad, y bajo riesgo le quiero mejorar la calidad de vida. Bueno, ese es mi primer punto cuando decido qué tratamiento le voy a dar. El segundo es el estado funcional, porque aunque sea un paciente de alto riesgo, si no me va a soportar el tratamiento, pues por mucho que yo le quiera modificar la historia natural de la enfermedad, no lo voy a poder hacer. ¿Dudas? Esos entran, ahí habría que ver el cariotipo y hacia qué tiene más tendencia. Se pueden tratar como un bajo riesgo, los de riesgo intermedio. Y entonces tenemos que los pacientes que tienen bajo riesgo, recuerden, son aquellos que no tienen alto riesgo de transformación leucémica,
tengo que ver si tiene anemia sintomática o no. Si no tiene anemia sintomática, pues voy a ver si está estable, si no tiene necesidades transfusionales y me lo llevo ahí con vigilancia. Si sí tiene anemia sintomática, voy a ver si me responde o no me responde a la eritropoyetina. Si me responde a la eritropoyetina, pues ya, le sigo con la eritropoyetina. En dado caso de que no, y obviamente también esto tomando en cuenta desde acá, hago mi estudio citogenético y sale que tiene de lesión del 5Q, estos pacientes exclusivamente con este tipo de síndrome mielodisplásico se tratan con lenalidomida. Si no me responde eritropoyetina, pues ya puedo usar tratamiento de segunda línea, como son la azacitidina, trasplante, ensayo clínico, eso siempre y cuando el estado funcional del paciente lo amerite. Pero en resumidas cuentas, si es de lesión del 5Q, le doy lenalidomida y si no, le doy eritropoyetina. Ahora, los pacientes de alto riesgo no están tan fáciles. Primero voy a ver si es candidato o no a tratamiento intensivo. Si no es candidato, el paciente se va con unos medicamentos que se llaman hipometilantes, porque si ustedes recuerdan de la fisiopatología era la hipermetilación, entonces me sirven. Y uno de ellos es la azacitidina y es lo que le damos. Si no, lo ideal es buscarle un donador para un trasplante de médula ósea, si es que está en condiciones. Si ese es el caso, lo ideal es llevarlo a un trasplante con quimioterapia o con azacitidina. Digamos que eso sería el resumen de este cuadro. Si no es candidato a trasplante, se da solo azacitidina y si sí es candidato a trasplante, se puede dar quimio o azacitidina seguido de trasplante. En dado caso de que, a pesar de que sí sea candidato, no le encontremos donador, pues le damos azacitidina. ¿Dudas del síndrome mielodisplásico? ¿No? ¿Seguros? Muy bien. A ver si no se les confunden todas las enfermedades. Váyanlas estudiando. Pues sí, básicamente así es. Bueno, déjenles paso lista. Alviso.